Hoy te voy a compartir un dato que te va a sorprender mucho. Más del 50% de las inversiones son hechas por hombres, mientras que las mujeres, pues la gran mayoría ni siquiera lo intenta. ¿Y sabes por qué pasa? Bueno, pues hoy te voy a contar un poquito sobre cómo actúa la psicología de las inversiones en hombres y en mujeres. Hola, soy Andrea de Finanzas by Fadan. Y si no me conoces, aquí hablamos sobre distintos temas financieros que pues te pueden interesar. Vamos a estar hablando entonces el día de hoy sobre cómo las inversiones, cómo la psicología influye en las inversiones dependiendo si eres hombre o mujer. Pues primero, los estudios de todo el mundo, desde México hasta Estados Unidos, muestran un patrón muy curioso. Los hombres siempre tienden a invertir de manera más agresiva. En cambio, las mujeres somos más conservadoras. Bueno, pues esto viene no solo aplicado a las inversiones, ¿no? De hecho, por ahí están también varios estudios que normalmente las mujeres llegamos a vivir más tiempo que los hombres, y muchas veces es porque los hombres se ponen en situaciones de riesgo que pues nosotras siempre pues como que somos más prevenidas en ese aspecto, ¿no? Entonces, pues esto no solamente pasa en la vida cotidiana, sino también en nuestras actividades diarias, sino también que al momento de invertir, pues nosotras como mujeres llegamos a ser un poquito más conservadoras, y en cambio los hombres pues sí son un poco más agresivos. Entonces también esto ayuda de cierto modo que aunque las mujeres pues invirtamos menos o inviertan menos, porque pues no es mi caso, yo sí ya hace algún tiempo vengo invirtiendo, pero pues la mayoría de las mujeres no, o muchas mujeres aún no tienen esa costumbre, o si la tienen, pues sí se llega a ser un poco más conservador por miedo a perder el dinero, ¿no? Entonces, en cambio, con los hombres, pues sí llegan a ser más agresivos. En las mujeres, pues vemos que las decisiones son más calculadas, son menos impulsivas. En cambio, los hombres, pues son más fáciles de dejarse llevar por la emoción del momento, y las mujeres pues solemos seguir un plan, ajustamos de manera consciente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, un hombre podría a lo mejor estar invirtiendo $5,000, por poner una cantidad como ejemplo, ¿no? En criptomonedas. En cambio, una mujer a lo mejor opta por invertir $3,000 solamente, pero lleva una estrategia, está siendo disciplinada, y entonces a lo mejor, aunque está arriesgando menos, pues a un corto plazo, pues la mujer puede llegar a tener mejores rendimientos porque fue menos agresiva. Pero también hay que evaluar esto, porque a largo plazo, por ejemplo, en el caso de las criptomonedas, pues a largo plazo estas han tenido unos rendimientos muy buenos, que obviamente pues sabemos que si el arriesgar esta parte, pues obviamente tiene sus pros, sus contras, porque si es un capital importante, pues podemos llegar a perderlo. Entonces, aquí siempre es importante no invertir todo, y sobre todo cuando se trata de activos más riesgosos, sino combinar, por ejemplo, acciones, bonos, fondos y otras opciones pues un poquito más seguras para equilibrar nuestro portafolio. Aquí no estoy tratando de hacer como una guerra de sexos de quién es mejor o quién es peor invirtiendo, porque pues obviamente cada uno va a tener sus cualidades,
pero sí en su mayoría las mujeres siempre pues vamos a tender más a ir a lo conservador, hacia lo conservador. En cambio los hombres pues van a ser un poco más agresivos. Y pues en México esto también se va a estar reflejando en el acceso que tienen a la información financiera. Por lo general, en el caso de los hombres, pues también se llegan a sentir más seguros al invertir porque pues han estado con un poco más de acceso a la información, ¿no? Entonces, pues eso hace que se puedan arriesgar un poco más, que se sientan más seguros. No quiere decir tampoco que tengan los mejores resultados por ello, ¿verdad? Pero pues sí, obviamente la planificación siempre va a superar al impulso, a la emoción, pero pues también como mujeres hay que darle un poquito más de sabor, por así decirlo, ¿no? A nuestras inversiones y poder aprender a arriesgar un poquito más de nuestro capital, del dinero que nosotros queremos invertir. Y pues ya ahorita vamos a estar entendiendo, ¿verdad? O ya entendimos cómo es que se comportan los hombres en comparación a las mujeres al invertir. Y pues, como comenté en un inicio, los hombres, pues siempre, según algunos estudios, tienden a sobreestimar sus habilidades y a subestimar los riesgos. Lo que te había comentado, muchos hombres se ponen en situaciones de riesgo, en situaciones de peligro, y por eso también es que en muchos estudios se refleja que las mujeres llegamos a vivir más. Y pues obviamente pues esto va a causa de que no alcanzan pues a medir de manera consciente el riesgo que tiene algo, ¿no? En cambio nosotros como mujeres, o la mayoría de las mujeres, pues en cuanto a conocimientos nos llegamos a subestimar, y pues en cuanto a los riesgos siempre vamos a maximizar, o la mayoría vamos como que a maximizar todo, ¿no? Sí hay mujeres que pueden llegar a ser un poco más agresivas, más arriesgadas, pero pues no es el común denominador, ¿no? Por lo general, siempre en su mayoría los hombres van a ser los que tiendan a arriesgar un poco más. Sí habrá mujeres en todo sentido, porque repito, esto pues no va a estar enfocado solamente a inversiones, sino pues a tu vida diaria, ¿no? Cómo eres en tu vida diaria y cómo eso lo vas a estar llevando a tu comportamiento en el mercado, tu comportamiento al momento de invertir. Y pues obviamente sí, tu personalidad va a determinar mucho de cómo se invierte. Pero pues definitivamente no es un secreto el que muchas veces los hombres llegan a invertir más que las mujeres. Por ejemplo, en México está el ENIF, que es la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, y para el 2025 se tiene como resultado que el 73% de mujeres tienen un producto financiero y los hombres son un 81%. Entonces es una diferencia de un 8%. Ahorita ya la brecha, la diferencia ha ido disminuyendo afortunadamente, como lo estamos viendo, ¿verdad? Un 81% de hombres, un 73% de mujeres. Ya no es una diferencia tan alta, pero aún así sigue habiendo una diferencia pues todavía notoria, ¿no? Y esto pues a lo mejor tiene que ver como que pues la manera en que se nos ha venido criando desde un inicio, desde pues tiempos más antiguos, ¿no? Que por lo general siempre el hombre es el proveedor y la mujer pues es la que se queda en casa con los niños, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pues en
tiempos antiguos, ¿no? Que se hacía esta referencia de que el hombre pues salía a cazar los mamuts y pues la mujer se quedaba en casa, ya sea a cuidar, a limpiar, a pues cuidar a sus hijos, etcétera, a sus bebés, a pues darles de comer, toda esta parte que viene asociada a lo que tendría que ser pues una mujer, ¿no? Entonces, pues a lo mejor esta parte del hombre de tener siempre como que esa actitud de proveedor, esa actitud de siempre pues ser quien lleva la comida o el sustento, pues obviamente esto hace que de cierto modo pues se les provea un poco más de información a lo mejor. Entonces esto ya viene siendo muy cultural, muy social, ¿no? Que pues en el caso de los hombres siempre pues son los que trabajan, los que llevan el sustento, pero la verdad es que ya llevamos muchos años en que ya no solo es por un tema de satisfacción profesional para nosotras como mujeres, porque pues obviamente ya ahorita somos más las mujeres que queremos salir adelante, que queremos tener una carrera, que queremos desarrollar un tema profesional, ¿no? Que le apostamos a un trabajo, que le apostamos a emprender, que ya somos más pues más luchonas, ¿no? Que ya no estamos nada más ahí en casita como nuestras abuelitas o a lo mejor nuestras mamás que nada más estaban que tejiendo chambritas, que cociendo, que cocinando, que los tamalitos, que las enchiladas, o sea, ya la verdad ahorita pues es diferente, ya todo esto está cambiando y desafortunadamente no llegamos todavía a cambiar esta parte. Obviamente pues es poco a poco, ¿no? Así como el tema de profesional que se fue dando poco a poco, que ya las mujeres comenzamos a estudiar, a trabajar. Todavía pues hay una brecha salarial importante también en cuanto a hombres, mujeres, pero esto también tiene que ver mucho con la parte de que como nosotras como mujeres no es tan común que entre amigas o con nuestra familia inclusive hablemos sobre dinero. Entonces esto hace que inconscientemente a lo mejor no nos creamos todavía lo suficientemente buenas para invertir. En cambio, los hombres, pues obviamente he estado sí en conversaciones con hombres, ¿no? Pero no es lo mismo que estén ellos solos, a que ya estemos con mujeres, que ya estén con mujeres y cosas así, ¿no? Porque a lo mejor sí la plática pues llega a cambiar un poquito, pero cuando son puros hombres como que sí es muy común, de hecho hasta en las películas se llega a ver, ¿no? Que los hombres siempre son como muy de presumir a lo mejor esta parte económica, que hablar sobre el trabajo, sobre sus ingresos, sobre no sé, a lo mejor un nuevo puesto de trabajo o a lo mejor algún negocio que está iniciando, etcétera, ¿no? Y en cambio las mujeres como que siempre se les pone de que pues se reúnen que para hablar que del exnovio, que de la mamá, que de las compañeras de trabajo, pero y si llegan a hablar del trabajo, repito, es que por hablar de alguna compañera de que ay, esta chava o fulanita, que Juanita no me cae bien, o Juanita me hizo cara hoy en la mañana cuando llegué, o Juanita me barreó de los pies a la cabeza, ¿no? Y me estaba criticando y estaban hablando por allá de mí. Pero no es común que se hable de cuánto ganan, de a lo mejor si tienen algún proyecto o algún trabajo, algún emprendimiento de manera individual, pues no es común que se hable sobre cuánto percibe la mujer. Entre mujeres no es tan común que se llegue a hablar de dinero y pues
Por eso es que, repito nuevamente, los hombres pues a lo mejor llegan a generar ese exceso, por así decirlo, de confianza, porque ellos sí están acostumbrados a hablar sobre dinero, a manejarlo de manera a lo mejor pues no tan consciente, pero sí como que pues como que se sienten ellos más preparados, aunque a lo mejor no lo estén, pero no tienen ese miedo que tenemos nosotras o que tienen muchas mujeres. Entonces, aquí un tema importante que vamos a tener, que debemos de tener en cuenta es que siempre como mujeres pues también enseñarnos a hablar sobre dinero con otras personas, ¿no? Con nuestras amigas, con nuestra mamá, con nuestra familia, porque pues la verdad ahorita, repito, los hombres antes eran los proveedores, pero ya ahorita pues ya nosotros tenemos ya también un objetivo profesional y también muchas veces ya no es solamente por una cuestión de metas, de sueños, sino que la economía desafortunadamente ya muy poco permite que solamente sea una persona la que tenga que trabajar, sino que pues ya llega a ser necesario que, por ejemplo, en una pareja que pues llega a trabajar tanto el hombre como la mujer. Obviamente hay casos donde pues está que la que es mamá soltera o la que decide no tener hijos, la que decide no casarse, ¿no? Y eso es un tema aparte también, pero igualmente, pues, retomando el tema de las parejas, pues siempre ya va a ser necesario, en su mayoría obviamente habrá hombres que pues sí tengan una posibilidad económica muy grande y que puedan pues darse el lujo de que su esposa no trabaje, ¿no? Como hay muchos memes de que pues esta típica señora que anda en su van, en su camioneta, que lleva a los niños a la escuela, que se va a pilates, que se va al gym, que regresa, que ya tiene la comida lista, que no tiene que preocuparse de nada, pero pues realmente son minoría, ¿no? Realmente pues estos casos son minoría, entonces en la mayor parte de las familias pues debe de trabajar tanto hombre como mujer, entonces pues si ya bien las mujeres están trabajando, pues es importante que se tenga también el conocimiento de las finanzas y sobre todo que se vaya creando esta costumbre de hablar sobre dinero, de poner el tema sobre la mesa con las amigas, con la familia, porque el hecho de no estar acostumbradas a hablar sobre dinero, pues también trae problemas porque muchas veces a lo mejor nosotros podemos llegar a tener, no sé, algún negocio, no sé, a lo mejor compraventa, ¿no? O a lo mejor tenemos, no sé, algún despacho o trabajamos para alguna empresa, independientemente de cuál sea el trabajo, ¿no? Pero a lo mejor tenemos por ahí alguna amiga que hace lo mismo, que también tiene la misma carrera que nosotros, que está trabajando en otra empresa, pero tiene el mismo puesto, está a un mismo nivel jerárquico, y por nosotros no hablar de dinero, pues no sabemos cuánto gana ella, ella no sabe cuánto gano yo, entonces a lo mejor hay una diferencia salarial ahí. Sin embargo, las obligaciones, las responsabilidades, los horarios son los mismos, pero el salario puede ser diferente. Y si tú no hablas de dinero con esa amiga o con esa colega, pues ¿cómo lo vas a saber? ¿Cómo vas a poder exigir tú un mejor salario si no se habla de dinero, si no hablas de dinero con otras mujeres o con otras personas? Sí es importante que adoptemos también nosotros como mujeres esa cultura, esa costumbre de comenzar a hablar sobre dinero. Y retomando el tema de las inversiones, pues también no solamente hablar sobre dinero, sino
aplicar y llevar un nivel más allá, ¿no? No solamente quedarnos en el trabajar, que pues si bien nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestras mamás, a lo mejor inclusive, no tuvieron la necesidad de hacerlo, entonces ya ahí estamos avanzando nosotros, pero que no se quede solamente en ganar dinero, sino en aprender a multiplicar ese dinero. Entonces, informarnos sobre inversiones, sobre cómo poder administrar también ese dinero y cómo poder incrementarlo. Y pues ya que hemos analizado cómo los hombres y las mujeres invierten, la psicología que hay detrás, las diferencias culturales, aquí la pregunta clave va a ser, ¿qué podemos aprender de todo esto para nuestra propia cartera de inversión? Y pues vamos a tener aquí algunas lecciones importantes que pueden llegar a marcar la diferencia. Vamos a ver entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Sería, número 1, el equilibrio. Es importante que arriesguemos, pero no es pues indispensable hacerlo. Obviamente hay que llevar un equilibrio, hay que combinar renta fija con renta variable para tener un portafolio equilibrado. Entonces aquí vamos a utilizar las cualidades tanto de los hombres como de las mujeres y a combinarlas para poder crear un portafolio lo más sano posible para nosotros. La segunda sería la educación. Si bien es importante que comencemos a invertir, pues obviamente todo esto debe de ser con un conocimiento de causa. Entonces sí es importante que nos informemos, que estudiemos, que vayamos conociendo la inversión que queramos realizar, porque la educación te va a dar confianza y tranquilidad. Cuando conoces tu inversión, tus decisiones pues ya no van a ser al azar, sino que pues son más estratégicas. Otro punto sería diversificar. Y esto es algo que siempre o que en muchos videos he comentado. Es importante no poner los huevos en una sola canasta. A eso nos referimos con diversificar. Porque imagina que compras acciones de una sola empresa y de repente pues a esa empresa le empieza a ir mal. Obviamente, si tú estás invirtiendo solamente en esa empresa, pues tu dinero se va a ver afectado también. Pero si tú estás diversificando, si estás combinando con otro tipo de instrumentos, y no solamente otro tipo de instrumentos, sino también mercados o pues empresas que tengan características diferentes, pues obviamente tu portafolio va a estar más equilibrado. Esto se combina entonces con el punto número 1 que hacía relación al equilibrio. Y en el cuarto nos vamos a encontrar con la disciplina emocional. Este es un punto clave. Las inversiones, siempre cuando nosotros compramos una acción, algún ETF, algún activo que sea de renta variable, pues va a ser muy común que, por ejemplo, hoy tú pagaste 90 pesos, mañana está en 100 pesos, dentro de un mes puede estar en 80. Eso es algo muy común en los instrumentos de renta variable. Y es importante aprender a sobrellevar esto, es importante que nosotros podamos vivir con esa emoción del sube y baja, de esa montaña rusa que son las inversiones, para que no nos dejemos llevar por la emoción si en algún momento esos activos, nuestras inversiones bajan demasiado y comenzamos a malbaratar nuestra inversión por el miedo de que vaya a bajar más. Obviamente, si nosotros decidimos mantener, pues es también porque ya estamos haciendo un análisis
y pues ese análisis nos dice que es factible continuar, ¿verdad? Pero que no sea por una simple emoción el pues tomar esa decisión de vender o de mantener, de comprar más, etcétera. No siempre hay que pues cuidar esta parte, que nuestras decisiones sean realmente basadas en información y no solo en el sentimiento. ¿Y cómo vamos a aplicar esto para mejorar nuestras inversiones? Bueno, pues en el caso de los hombres, uno de los patrones más claros, como ya dijimos, es que son impulsivos. Muchos hombres tienden a lanzarse a la acción, a comprar grandes cantidades de acciones o a invertir en algo sin ni siquiera haberlo estudiado, sin haberlo planeado. Y por eso la primera recomendación es aprender a controlar esa impulsividad. Antes de poner tu dinero en riesgo, detente y estudia. Analiza la empresa, el mercado, los posibles riesgos, los beneficios. No olvides también la diversificación. No se trata de invertir todo en una sola acción, en un solo sector, en un solo país. Por ejemplo, a lo mejor a ti puede gustarte mucho la tecnología, te puede apasionar mucho ese tema, pero no por eso vas a elegir solamente acciones dedicadas a ese sector. Y pues en el caso de las mujeres, que como ya dijimos, tienden más a subestimar sus habilidades y a maximizar o a exagerar los riesgos, pues aquí el consejo sería confiar en tus decisiones. Si tú ya investigaste, si tienes un plan, no tengas miedo de apostar un poquito más si la oportunidad es buena. Aquí la clave entonces para ambos géneros pues va a ser adaptar una estrategia a tu estilo, a tu personalidad, sin compararte, sin competir con nadie, porque no se trata de quién invierte más rápido, de quién invierte más agresivo, de quién invierte también más económicamente, sino de conocerte, de aprender tus patrones, de aprender cómo se comportan las inversiones y usar toda esa información a tu favor, mover las piezas estratégicamente, aprovechar las oportunidades cuando aparecen. Todo eso te va a dar ventaja porque vas a actuar con decisión, pero no vas a tener riesgos innecesarios. Esto aplica a cualquier persona que quiera mejorar su inversión. Conocer tu patrón de comportamiento y aprender a equilibrar la audacia, la prudencia, la confianza, la disciplina. Eso realmente te va a marcar una diferencia entre ganar estabilidad financiera o quedarte solamente viendo pasar las oportunidades. Así que a los hombres les recomiendo más estudiar antes de apostar y pues ser un poquito, bajarle un poquito más a la impulsividad. Y en el caso de las mujeres, aprender a arriesgar un poco más. Sí, obviamente tener una estrategia, pero aprender a arriesgar un poquito más. Porque pues esto va a ser importante a la larga, el perderle un poquito el miedo a las inversiones, a invertir. Y recuerda que invertir no es un juego de azar, tampoco va a ser una carrera entre géneros, sino que es un camino de aprendizaje. Si aplicas estos principios en tu vida diaria, tu dinero puede crecer de manera estable, segura y pues a largo plazo sobre todo, que es lo que todos queremos. Así no vas a tener que vivir con estrés financiero constante. Invertir no son solo números, es psicología, cultura, estrategia. Como ya dijimos, los hombres tienden a arriesgar más y las mujeres a planear más. Ambos caminos pues tienen lecciones o comportamientos que podemos aplicar y sobre todo combinar para lograr un portafolio más estratégico. Así que si aplicas estas lecciones, no importa si eres hombre o mujer, tu dinero
puede crecer y tu futuro va a ser mucho más seguro. Gracias por acompañarme hoy y si te gustó este video dale like, suscríbete y comparte para que más personas aprendan a invertir inteligentemente y sin miedo. Soy Andrea y aquí hacemos que el tema de tus finanzas sea siempre. Nos vemos en la próxima.